Bienvenidos a un nuevo ciclo de entrevistas de Mega Salud. Tenemos el agrado de iniciar esta temporada con una invitada de lujo. Ella es la licenciada Marianela Sol Pernuzzi, es terapeuta senior del concepto de neurorehabilitación RCM Castillo Morales, con más de 25 años de experiencia en este método. No quería dejar de mencionar que brinda entrenamientos y cursos de capacitación sobre el método, tanto en Latinoamérica como en Europa, y es autora de libros sobre el concepto RCM. Bienvenida, Marianela, un placer tenerte con nosotras. Hola chicas, ¿cómo les va? Un gusto, gracias por la invitación. La verdad que me honra que digan que sea un lujo y la primera reunión del año. Bueno, vamos a abrir el ciclo. Bien, ustedes dirán. Muy bien, Marianela, y para comenzar, comentanos. Muy bien, Marianela, y para comenzar, contanos qué es el concepto Castillo Morales. Bueno, a ver, como para hacer un resumen, porque es una pregunta bastante amplia, tendría que irme a una línea del tiempo, desde la explicación del origen hasta la evolución, que es el día de hoy. En esta línea del tiempo, bueno, puedo decirles que el doctor Rodolfo Castillo Morales es el autor del concepto Castillo Morales, un concepto de neurorehabilitación que hoy se lo denomina así, pero en la década del 70, fines de los 60 y principios de los 70, fíjense que estoy hablando de hace más de 40 años atrás, el concepto no era como tal, como se lo conoce ahora, era una modalidad de trabajo, una forma de observar al niño con discapacidad. De hecho, originariamente se hablaba de que el doctor Rodolfo Castillo Morales, RCM, por eso el concepto es RCM, eh, abordaba al niño con discapacidad de forma empírica, ¿sí? Y observaba mucho el entorno del niño y la sociedad, ¿sí? Este niño que estaba guardado en sus casas, que no participaba de los ámbitos sociales, del contexto, ¿sí?, de participación social, él empezó como pionero en esta materia, que es la sociabilización, para poder hacer partícipe al niño de cualquier evento socioambiental, cultural, etcétera. Empezó a poner semillitas en todos lados respecto a este tema, no solamente por la parte física, la rehabilitación física, sino empezar por lo social y lo afectivo. Bueno, fueron transcurriendo los años, el concepto se hizo, un concepto estructurado, dejó de ser una forma de trabajar y nada más. Muchos médicos europeos, sobre todo alemanes, lo vinieron a buscar acá a Córdoba, a un rinconcito en la ciudad de Córdoba, en la avenida Vélez Arfiel, muy austero, y encontraron a ese doctor que trabajaba con niños y que estudiaba el niño latinoamericano. Y ahí surge la base filosófica del concepto. Este concepto tiene varias bases. Una muy importante es la filosófica, ¿sí?, estudiando al niño latinoamericano. Bueno, cuando empezó a desarrollarse más estructuralmente este concepto, con modalidad de trabajo y con técnica, tiene una técnica determinada, que ahora se la puede enseñar pedagógicamente, eh, el doctor Castillo Morales hizo como un compendio, un formato teórico y práctico, para poder formar a profesionales. Se fueron formando profesionales en Argentina y en Europa. Bueno, yo soy una de las que se formó acá en Córdoba. La primera vez que se dictó la formación Castillo Morales, que fue en el año 2000, fue la primera vez que se dictó la terapia unida con terapia corporal, terapia maxiloorofacial y el apoyo de placas palatinas. Esos son los tres ejes fundamentales de esta terapia, de este concepto, ¿sí?
Sí me gusta recalcar que si bien este concepto tiene muchas bases antropológicas, filosóficas, ecológicas, tiene una parte técnica muy importante, ¿sí? Que aborda a todos los pacientes que tienen una discapacidad neurológica. Pero para seguir con esa evolución del tiempo, me olvidé de decir algo importante, el doctor Castillo Morales viaja a Alemania, entre comillas, apadrinado por Václav Boita, un pionero de la rehabilitación, y el matrimonio Bobar, pioneros de la rehabilitación también. Y ellos fueron los que le dieron el puntapié inicial para demostrar esta manera de trabajar, donde incluía a la familia, al niño y al entorno. Hoy hablar de esto es hablar de algo normal, pero ustedes piensen que hace 40 años atrás o más, este doctor entrerriano, residente en Córdoba, ya abordaba al niño de esa manera, ¿sí? Digamos que podemos decir que fue un precursor de la inclusión y de la integración del niño con discapacidad. Sigue esta línea del tiempo y venimos los terapeutas de otras, obviamente, de otras edades, que él fue eh, certificando. Bueno, obviamente yo tengo que hablar de mí, no soy la única eh, que da entrenamientos del concepto Castillo Morales, pero sí yo hice una evolución de este concepto que se llama RCM, neurorehabilitación, es decir, el concepto de Rodolfo Castillo Morales, pero por Marianela Pernú. Es una evolución sin dejar de lado todas las bases que él enseñó, tanto teóricas como prácticas, pero adaptadas a el mundo actual, porque hay temas y áreas de la rehabilitación que quedaron obsoletas de aquella década del 70, fines del 60, al año 2023. Imagínense seguir hablando en un entrenamiento, por ejemplo, de temas demasiado médicos, como por ejemplo, qué es el síndrome de Down o qué es la parálisis cerebral. Esos temas ya no se abordan en un curso, en un entrenamiento. Los tenemos que saber. Se supone que los participantes profesionales de los entrenamientos ya tienen esa información previa. En la época que a mí me tocó formarme, no había tanto acceso a esa información. Bueno, entonces este concepto fue evolucionando porque la vida y el mundo va evolucionando. Si no, todo perece. Por lo menos es lo que yo pienso, ¿no? Bien, Eh, en base a la evolución de este concepto, ¿a qué pacientes vas destinado? el concepto RCM o Castillo Morales va destinado primero, lo más importante, a síndromes hipotónicos. En los inicios se trabajaba con niños con síndrome de Down, pero se fue ampliando a todos los síndromes hipotónicos. Esto no quiere decir que no se aborden a niños, jóvenes y adultos con espasticidad o hipertonía. Podemos tener pacientes que tienen una distonía, entonces tienen las dos alteraciones del tono combinadas. O podemos tener pacientes que cursan con hipotonía y atravesando el estado agudo pasan a un estado más crónico y se vuelven un poco más espásticos, por así decirlo. El concepto abarca todo tipo de niños, de jóvenes y adultos y muchas patologías. Lesión medular, como la mielomeningocele, o una lesión medular por un accidente. También trabajamos, ahora por ejemplo, que yo volví al internado de la Clínica Castillo Morales, se trabaja muchísimo en ictus cerebral, ACV isquémico, hemorrágico, para tratar, por ejemplo, secuelas como una hemiplegia faciobroncoestructural, una paraplegia, tumores cerebrales. El abanico es muy amplio, aunque se comenzó con niños con síndromes hipotónicos, y en su mayor parte con síndrome de Down. También Bien, puedo decir, y perdón, sí, también puedo y a decir, grandes rasgos sí, perdón, decir. que está destinado para los profesionales de todas las áreas de la rehabilitación.
perdón. Exacto. Y a grandes rasgos, comentanos qué beneficios trae aplicar este método en estos pacientes. Bueno, partiendo de la base de que uno tiene que, con la óptica de este concepto, observar las habilidades, las capacidades del paciente. O sea, va a ser la llave de entrada para poder lograr un beneficio. Creo que en realidad muchos conceptos empiezan por ahí, por lo que el paciente es capaz de hacer en sus movimientos espontáneos. A partir de la espontaneidad del movimiento, por ejemplo, de un bebé, nosotros podemos ir armando un programa de tratamiento sin sacarle las capacidades que el niño va mostrando, el niño o el adulto. Yo a veces me refiero al niño, pero también hablamos de adultos. Los beneficios que va a traer va a ser, primero, mejorarle la calidad de vida, ¿sí? Si tiene una lesión muy grave, por ejemplo, o una patología muy grave. Pero desenmarcándonos un poco del área médica, de la patología en sí, de un paradigma muy biologista, a mí me gusta ponerme del otro lado, como a muchos otros terapeutas, del paradigma biopsicosocial. Encontrar ese punto de habilidad que tiene el paciente para poder lograr una función que nosotros le decimos en este concepto posturas funcionales asimétricas, que son las que van a permitir que el paciente pueda desenvolverse con posturas que lo ayuden a actividades útiles, que las actividades útiles generalmente son las de la vida diaria, ¿sí? O sea, tan sencillo como eso, buscar la capacidad y explotarla al máximo, Me gustaría ahora, sabiendo que, sabiendo que esas capacidades tienen limitaciones. No vamos a ser ingenuos de que curamos a un paciente, pero sí potencial al máximo. potenciar sus capacidades. Sí, así es. Bien, ahora lo que quería saber es cómo fueron tus inicios junto a Rodolfo Castillo Morales. Bueno, esto me retrotrae al año 1996. En realidad, ese fue en el año que lo conocí, pero tengo que irme más atrás, que fue cuando yo empecé la universidad, en el 93, imagínate. Tengo casi 50 años, así que tengo mucho para contar, pero lo voy a hacer corto. Yo tuve una lesión en la vía pública, perdón, un accidente en la vía pública, y este año estuve 6 meses muy inmovilizada por problemas traumatológicos, no neurológicos. Tuve un accidente en la calle, estaba en primer año de la universidad, y este mal trago me dio mucho de pensar qué hubiese pasado conmigo si hubiese quedado una lesión neurológica, ya sea o un traumatismo de cráneo o una lesión medular, y a lo largo de la carrera me lo fui preguntando, porque uno estudia todo eso. Bueno, cuando me toca hacer las prácticas hospitalarias en el quinto año de la facultad, elijo entrar a dos instituciones donde nadie quería entrar porque el que se dedicaba a rehabilitación neurológica nos habían dicho los profesores que no curábamos a nadie, sino que hacíamos tratamientos prolongados y teníamos resultados a muy largo plazo. Bueno, un poco frustrante pensar eso, pero yo me anoté en dos instituciones de acá de Córdoba, donde se veían pacientes todos con afección neurológica, y lo que me llamó mucho la atención es que todas las historias clínicas estaban revisadas por el doctor Rodolfo Castillo Morales, que yo lo había escuchado muy al pasar, pero no sabía quién era. Bueno, ahí me puse a buscarlo por Córdoba. Resulta que, bueno, llegué al lugar indicado, a través de una guía telefónica lo busqué, llegué a la fundación que se llamaba Fundación Sonnenschein, que significa Fundación Rayo de Sol. Me atendió el doctor después de un peregrinar bastante largo, no fue tan fácil, y me dio posibilidades, primero de ser residente, después de trabajar ad honorem, después de ser terapeuta de la planta de profesionales de esa fundación,
Y así fueron los comienzos con él. Hice toda la formación que él brindó, porque estaba en muy buen estado de salud en esa época, y tuve la oportunidad de justo estar en el lugar indicado, a la hora indicada y en los años indicados. Porque yo era joven, el doctor estaba bien de salud y dio toda la formación en un periodo más o menos de unos 10 años. Esos 10 años de formación fueron, fue lo mejor que me pasó en la vida profesional. Eh, bueno, hice toda la formación que él dio y en el año 2003 me junté con él a hacer un par de trabajos que tenían que ver con la expresión corporal, con la psicomotricidad, y surgió poder llegar a ser terapeuta Castillo Morales y así se dio. Bueno, es un resumen un poco acotado de mi historia con él, pero no lo puedo hacer tan largo, ¿no? La verdad que hermosa historia. Y también nos Sí. gustaría que nos comentaras de uno de los libros que escribiste, que es el Manual de la Intervención Temprana. Manual. Bueno, justamente lo que hablé recién de haberme juntado con el doctor RCM lleva a esta pregunta, fíjate vos, qué casualidad. Una vez, en una casa que él tenía en el campo, estábamos haciendo ese trabajo que dije de la expresión corporal y la rehabilitación, que era una materia dentro de su curso, que por suerte después pude dar esa clase tan linda que hicimos. Surgió la posibilidad de reunirnos con una editorial cordobesa que se llama Editorial Plateada. Nos reunimos con los editores, con los dueños, con los correctores, y hicimos un bosquejo de lo que sería un libro del concepto Castillo Moral. Imagínense que no había hasta hace 2 años ningún libro en idioma español. Fíjense qué injusticia tener al pionero de la rehabilitación en Argentina y que haya libros de ese concepto en otros idiomas, pero no en español. Era como un desperdicio. Bueno, con tratativas con la editorial, llegamos a un acuerdo de cómo lo podíamos hacer, porque uno siendo terapeuta físico y el doctor, es muy difícil sentarse a escribir sobre la nada, sin tener parámetros a seguir. Éramos como muy desorganizados. Y con la ayuda de Graciela Constantino, la dueña de la editorial Plateada, después de muchos años, en el 2019, se logró terminar, porque hubo un bache en el medio, por muchas cosas, por problemas de salud, por el trajín de la vida, se hizo el manual de intervención temprana para niños de 0 a 2 años y el libro del concepto Castillo Morales, por primera vez editado en español. El manual de intervención temprana es una guía práctica para terapeutas y para padres, porque está escrito de forma sencilla, bastante coloquial, cosa que a la editorial le costó corregirlo, porque era un lenguaje como muy coloquial, así como hablo yo, y como en esa época hablaba el doctor, la editorial me cambió varias cosas para hacerlo más formal, para poder encasillarlo dentro de un libro registrado con ISBN, lo mismo que con el libro del concepto. Así que se hicieron los dos en el año 2019-2020, salieron las ediciones, tuvo mucho éxito, la verdad que tuvo mucho éxito, pero salió la versión ebook, no salió la versión en papel, bueno, por muchos temas que tienen que ver con lo administrativo. Ojalá el doctor Castillo Morales se hubiese enterado que pudieron salir estos libros al público, porque realmente son de muy bajo costo, es algo simbólico el costo, y bueno, para que se difunda el concepto y la modalidad, ¿no? Está lindo, nadie lo había hecho y yo me animé trayendo a la memoria ese plan que teníamos en la casa de las tierras del doctor, lo hice en el momento, lo terminé en el momento que tuve tiempo, que fue durante la pandemia. Bueno, es muy importante que hayas podido cumplir ese anhelo
de la Sí, publicación del libro y también que va destinado no solamente para profesionales, sino también para los padres. sí, la verdad que yo tengo una forma de trabajo que entrena también a los padres, sobre todo cuando son niños y también a los familiares si son adultos. Cuando yo empecé a difundir mi trabajo y transmitir lo que el doctor me había enseñado y otros instructores que tuve también, profesionales que ya hoy están a lo mejor jubilados, hace mucho que no los veo, algunos sí se jubilaron, otros no. Yo empecé a transmitir esto dentro de la propia institución, primero en Córdoba, y después se fueron trascendiendo las fronteras sin quererlo. Fui a Perú, fui a Bolivia, fui a Ecuador, fui a Paraguay, a México, fui a poder corroborar si las bases filosóficas que el doctor decía y contaba y aseveraba empíricamente era realmente como él lo contaba, no por desconfiar, sino porque a mí me gusta verlo y comprobé muchas cosas que él nos contaba, por ejemplo, cómo el niño se desarrolla neurológicamente, o sea, su neurodesarrollo va fluyendo a través del cuerpo de los padres, en las sociedades de comunidades aborígenes latinoamericanas, estuve en comunidades, me acerqué a muchas de ellas, y después esto me fue llevando a cruzar el océano, cosa que nunca lo busqué, quizás, no sé, el destino me llevó a Bucarest por primera vez a atender un grupo de niños con hipotonía y con patologías genéticas. Fui formando a los padres para que le hagan la terapia a sus hijos, porque allá en Rumania no se conocía el concepto, y de ahí, bueno, se fue dando el boca en boca, como quien dice, y todos los años voy a Polonia, a distintos lugares de Polonia, varias ciudades, a Rumania también a varias ciudades, estuve en Dinamarca, en Montenegro, estuve en España, en Italia, así que bueno, tengo mucho para contar y la verdad que estoy agradecida a la rehabilitación porque hizo de mí la vida en la rehabilitación. La verdad que fue un camino muy lindo, laboralmente hablando. Muy bien, Marianela. Quisiéramos que nos digas tus redes, dónde te pueden contactar para también los que quieran acceder a estos ebooks. Bueno, el Instagram es marianela-pernuzzi. Van a ver el logo de RCM Neurorehabilitación. También en la página de la Clínica Castillo Morales, en, en Facebook, RCM Neurorehabilitación. Si me quieren escribir eh, a mi correo rcminforme@gmail.com. Es muy sencillo por las redes ubicarme, ponen mi nombre y ahí estoy. Estoy bastante activa en las redes. Muy bien, Marianela, un placer haberte tenido en nuestro programa y Gracias. nos da mucho gusto haber empezado esta temporada con vos, con vos. Ay, muchas gracias, me honra, la verdad que me honra. Muy amable. Gracias. Y siempre recuerden, Mega, cuida tu salud.